Recht schön, guten Morgen. Soy Laura Gatzkiewicz y eso es mi compañera. Nerea Rivas. Y hoy os vamos a presentar a una mujer fascinante, Lu Andrés Salomé. Aquí tenemos una foto muy temprana de ella, muy guapa. Como podéis apreciar, ha tenido una vida muy larga. Nació en el 1861 y murió en el 1937. Y ahí hay una pista de lo interesante que es ella, porque no era una mujer típica para esa época, fin de siglo, ¿no? Porque se movía por toda Europa. Todos esos puntos es donde vivía, donde son sitios claves en su vida. Y como se puede ver, se movió hasta por el sur de Europa y todo el centro de Europa y el este también. El viaje empieza en San Petersburgo. Esa es la primera cosa muy interesante. Nació en una familia acomodada alemana rusa. Su padre era militar en el ejército ruso. Su madre era de ascendencia francesa. Entonces Lu se creció con 3 idiomas ya y tuvo una educación muy poco usual para esa época para una mujer. Y se ve que sus tutores privados, uno de ellos se enamoró de ella. Hendrik Gillot le pidió matrimonio cuando Lu tenía 17 años. Pero Lu ya desde muy joven sabía que tenía que vivir su vida independientemente, con mucha ambición, mucha independencia. Entonces su lema va a ser Nein danke. Cuando los hombres se enamoran de ella, ella decide otra cosa. Entonces ella lo que quería hacer es estudiar, entonces se fue a Zúrich. ¿Por qué a Zúrich? Porque era la única universidad en la época que admitía a mujeres en los estudios. Ahí estudió teología, filosofía e historia del arte. Se fue con su madre porque su madre no estaba muy convencida, pero Lu tenía un carácter muy fuerte. Lo que no tenía fuerte eran los pulmones, tenía problemas con los pulmones, entonces después de graduarse se fue a Roma en el 1882. En esa época Roma atraía a muchos artistas, muchos intelectuales y ella quería entrar en ese círculo y muy pronto entró. Conoció al escritor Paul Rée y a través de él el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Los tres formaron un trío platónico. Hay que pensar en la época, en el año 1882, los tres iban viajando juntos. Era una relación platónica, sin vínculos sexuales, y aún así escandalizó medio mundo. Y de ahí, de esos viajes por Suiza e Italia, nace esa foto increíble, ¿no? Con los dos hombres intelectuales tirando el carro y Lu muy dominante, diciendo a dónde tenían que ir. Entonces eso dice muchísimo del carácter de Lu Andrés Salomé y además su magnetismo para esos hombres tan intelectuales, ¿no? También en Suiza, Friedrich Nietzsche, claro, claramente enamorado, le pide también matrimonio. ¿Y qué dice Lu? Nein danke. Quería ser amiga de Nietzsche, pero no su esposa, quizá muy acertada. Entonces, al final del año se va a Leipzig con Rée, pero sin Nietzsche, y ahí empieza a publicar sus ensayos. Hemos leído Nietzsche en clase, y también obras críticas, etc. Se entra en el círculo de los literarios de Alemania de la época, un ambiente muy dominado por hombres, pero ella no tuvo ningún problema. Algunos años después se fue a Berlín, y ahí se encuentra con el filólogo de lenguas orientales Friedrich Karl Andreas, y en el 87 se casan, pero a insistencia de Lu es un matrimonio célebre, es decir, no tienen un aspecto sexual entre ellos. Y uno en esas alturas se podría pensar que quizá Lu es asexual, pero no fue así. Se sabe que ha tenido varias relaciones amorosas con hombres, hasta se dice que a lo mejor ha tenido una relación con Sigmund Freud. Eso es un poco de cotilleo. Lo que sí que sabemos era su gran pasión, era el gran poeta alemán Rainer Maria Rilke, a quien va a conocer en Múnich en el año 1897. Ella tenía 36 años y él 20. Ella tenía muchísima influencia sobre Rilke, tanto es que ella convenció a que se cambiara de nombre, de René a Rainer, ¿no? Entonces todo el mundo le conoce como Rainer Maria, pero su nombre de verdad era René Maria. Y fue una relación, como he dicho, muy apasionada.
Ella quería reconectarse un poco con sus raíces y hizo 2 viajes a Rusia. El primero, en el 1899, se fue con su marido, Friedrich Karl Andreas, pero en el segundo viaje les acompañó Rilke. Hay que pensar que Andreas también habrá sido un señor muy interesante, pero no tenemos tiempo de hablar de él. Claro, ella enseñó a Rilke ruso, le llevó a la tumba de Tolstoy y él entraba también en ese mundo de la literatura rusa. Otro sitio muy importante para ella era Weimar, porque en el año 1911 va a participar en el 3er Congreso de Psicoanálisis. Ahí va a conocer a Sigmund Freud y se puede apreciar en la foto, Freud está en medio y Lou Andreas Salomé está justamente enfrente de él. Entonces ella va a empezar a estudiar psicoanalítica y va a convertirse en una de las primeras mujeres psicoanalistas en esa época. En esta década va a viajar mucho entre Berlín y Viena, va a estudiar y va a también publicar obras acerca de psicoanálisis. Entonces, una mujer súper interesante. A final de su vida, la verdad es que se acaba en una ciudad pequeña, la ciudad de Göttingen, donde su marido tenía su cátedra de filología. Y en 1937 se muere en Göttingen, unos años después de que se murió su marido. Por último, lo que voy a decir, vamos a acabar este viaje en los lugares claves. La parte triste es que 2 meses antes de morirse, los nazis entraron en su biblioteca personal y destrozaron todos sus libros por se había tratado de una ciencia judía, el psicoanálisis. Ahora Nerea va a explicaros un poco de la filosofía de Lou. Bueno, pues a continuación de lo que ha dicho mi compañera Laura, yo voy a explicar el concepto de la femme fatale y el feminismo existencial. Los hombres le acuñaron este mote porque fue una mujer totalmente revolucionaria a su época. Es decir, fue una mujer que vivió con igualdad de oportunidades a pesar de que eso no existía en su época, pero a ella le dio igual todo. Entonces también la sociedad la acusó de provocadora por estudiar, por el hecho de ser mujer y recibir una educación superior en la Universidad de Zúrich y también por casarse sin consumar. A continuación, el concepto del feminismo existencial tiene que ver con que la mujer no esté sujeta a un hombre, sino que sea sujeto de su propio yo. Por lo tanto, Lou Andreas Salomé se adelantó a Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, porque ella ya introdujo los primeros rasgos del feminismo existencial antes que Simone de Beauvoir. Ahora voy a pasar a explicar la relación que mantiene esta autora con sus obras. Con Ruth y Fenichka y otros relatos, ella se siente muy identificada, porque ambas protagonistas son mujeres que quieren vivir su vida en total libertad y que además no quieren casarse por el mero hecho de ser un rol o una norma social tradicional. Y después también Friedrich Nietzsche en sus obras, que es un ensayo filosófico literario, y mi agradecimiento a Freud, que es un ensayo autobiográfico. Aquí les agradece a ellos todo el conocimiento aprendido y sobre todo a Freud le agradece el hecho de que le haya ayudado tanto a investigar sobre la salud mental de las mujeres, porque en aquella época estaba muy silenciada. Y para concluir con la presentación voy a explicar los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se relaciona la autora. En primer lugar, el ODS 5, que es igualdad de género, porque esta autora tuvo el derecho de poder optar a una educación superior por pertenecer a una clase social alta y vivió en igualdad de condiciones, porque además era muy criticada porque cuando debatía con los hombres debatía en igualdad de condiciones y eso pues no estaba bien visto. En segundo lugar, el ODS 4, educación de calidad, porque hoy en día siguen habiendo muchos países donde las mujeres tienen muy poco acceso a la educación de calidad y ella pues fue una precursora de la educación para las mujeres. Y por último, el ODS 3, salud y bienestar,
porque es una mujer que se preocupó mucho de la salud mental de las mujeres y además fue una mujer que destapó todos los mitos de la sexualidad femenina en aquella época. Vale, pues lo que queremos acabar es con una cita de ella que encontró Nerea. Das Leben ist eine Kunst, die gelebt werden muss und keine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Ahí se ve la traducción y eso para nosotros caracteriza ese gran personaje que vivía hace 100 años y vivía una vida muy, muy increíble para una mujer de esa época. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit y espero que os haya gustado aprender un poco sobre esa mujer tan importante.